de esta etapa de la vida de Francisco Villa. Y aquí tenemos una fotografía donde el que está en medio es nada menos que don Francisco I. Madero. ¿Qué había pasado con Francisco I. Madero? Bueno, como ustedes saben, Francisco I. Madero había participado en las elecciones de 1910 contra Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz lo acusó de sedición, lo mandó a la cárcel a San Luis Potosí. De San Luis Potosí huyó a los Estados Unidos y desde allá organizó una rebelión. Aquí lo tenemos como ustedes pueden ver, los letreros están en inglés. Eso quiere decir que está en una población del norte, del sur de los Estados Unidos, del norte de México. Allá en esa zona es desde donde publica lo que se va a conocer como el Plan de San Luis. Como ustedes saben, el Plan de San Luis fue el documento donde Madero dijo: vamos a luchar contra el dictador Porfirio Díaz. Desconoció a Porfirio Díaz como presidente y llamó al pueblo a insurreccionarse el 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué puso ese horario? No sabemos de por qué. Incluso a las 6 de la tarde, a partir de ahí empezaba la revolución contra el dictador Porfirio Díaz. Y aquí es donde otra vez va a aparecer Francisco Villa. Y bueno, empezamos ahí. Este Plan de San Luis fue conocido pues, por mucha gente, a pesar de que en ese tiempo pues era muy difícil. Ya había telégrafo. Ese era, digamos, lo más rápido. Pues estaban los trenes, que era también el transporte más rápido, los barcos, pero pues bueno, las noticias tardaban un poquito en llegar. Sí, pero de todas maneras, cuando esto ocurre, por alguna razón, la gente se entera rapidísimo de las cosas. Y bueno, esta insurrección entonces rápidamente se fue por todos lados, y mucha gente estaba harta, mucha gente, muchas comunidades estaban hartos de la situación que habían estado, sobreviviendo durante ya muchos años. Por lo tanto, estaban cansados de lo que estaba ocurriendo. Y no fue muy difícil que mucha gente ya estuviera luchando. Caso de Morelos, ¿verdad? Aquí con Zapata pues ya estaban en guerra, recuperando algunas tierras aquí de las haciendas, y ya había conflictos, y Porfirio Díaz se veían problemas para poder solucionar todos estos, porque les salían aquí, les salían allá, y bueno, por todos lados. Cuando llama este señor, que es un miembro de la oligarquía, porque él también es hijo de un hacendado, me estoy refiriendo a Francisco Madero, no es un peón, no fue así como una persona pobre que se haya sublevado desde abajo, no, pues él era una persona de dinero, él era hacendado, pero tenía pues intereses políticos en todo caso, y esos eran los que se habían violado para él, y por lo tanto lo que él quería precisamente era establecer ya una nueva forma de gobierno, sin que estuviera ya Porfirio Díaz ahí. Así que bueno, con este Plan de San Luis llama la atención que llama a la rebelión, es decir, ya no hay oportunidad, es rebelión, es ya violencia. Pues aquí comienza la siguiente etapa precisamente de Doroteo Arango. En 1994 a 1911 él se va a convertir en lo que ya les había yo comentado hace un rato, en uno de los bandoleros líder de los bandoleros, y va precisamente a cambiar de nombre ya varias veces, porque desde el 94 tuvo que salir de allá de Durango y se fue a Chihuahua. Ya en Chihuahua ya adoptó el nombre de Francisco Villa. Ahora, sobre este cambio de nombre hay varias versiones. Una dice que había un famoso bandolero en la zona que ostentaba ese nombre, y que al ser asesinado, Doroteo adoptó ese mismo nombre para aprovechar la fama de ese delincuente. Versión poco probable, ya que debido a esa fama las autoridades estarían buscándole, y era lo contrario de su plan de pasar desapercibido. Entonces esa versión pues como que no cuadra. Otra versión extraída, además de lo que el propio Doroteo Arango dijo, fue que su papá había sido hijo natural de un tal Jesús Villa,
y que ese debería de ser su verdadero primer apellido. Con ese nuevo nombre, en Chihuahua desarrolló diversas actividades, es decir, ¿quién era el delincuente que había tratado de asesinar o hirió a ese señor allá en Durango? Pues era Doroteo. Ahora estamos viendo que a Francisco Villa pues ya está en Chihuahua, y ahora él se dedica a la albañilería, a la minería, se convierte en curtidor de pieles, les decía yo que ya había muchos caballos y vacas, etc. Carnicero, incluso, ¿no? También trabaja de carnicero. En circunstancias no muy aclaradas, y ahí viene el otro tema, conoció al señor Abraham González. Abraham González fue el que le introdujo precisamente la militancia del antireeleccionismo, que era la no reelección, que era lo que proyectaba precisamente Madero. Madero hablaba de la no reelección en el caso de Porfirio Díaz. Entonces, bueno, una vez que este señor entra en contacto con Abraham González, que se va a convertir este señor Abraham González en gobernador precisamente de Chihuahua. Es un personaje que es muy importante en la vida de Francisco Villa. Villa lo va a estimar mucho. No sabemos exactamente cómo fue la relación con ellos, entre ellos. Se dicen varias cosas. Una de las más creíbles es que cuando él era bandolero, este señor Villa llevaba ganado a vender y se lo vendía a la familia de este señor, y ahí, así, digamos, entraron en tratos. Pero y es probable también que este señor supiera que esas reses que él compraba eran pues extraídas, digamos, del cerro sin permiso, ¿no? Entonces a los que hacían eso se les llamaba avilleos, el avilleato, se les acusaba entonces de eso. Pero bueno, de cualquier modo, aquí comenzó ya digamos, el contacto de este delincuente, que era un delincuente común, digamos, un delincuente dedicado al avilleato, a robar, a asaltar a los ricos para a veces compartir con algunos pobres, pero finalmente era un maleante. Entra en contacto con este señor Abraham González, y Abraham González le pide que se sume, porque sabe que Villa conoce muy bien los terrenos y que entonces le va a ser muy útil si él se suma a la revolución. Lo invita, y entonces inicialmente va a estar Porfirio Díaz, Villa va a estar bajo el mando de un rebelde que se llama Cástulo Herrera, pero pues solamente aguantó unas semanas. Luego fue nombrado como jefe de los revolucionarios de esa región, y a partir de ahí va a ser muy difícil que Villa acepte un liderazgo arriba de él. Es decir, ya Villa se va a acostumbrar, digamos, a ser autónomo, a tomar decisiones por sí mismo, y ya no va a permitir que haya, digamos, gente que esté más arriba de él.